Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción y dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro hermano Gerardo García Helder. Él es presidente de la Fundación Amistad y Misericordia y Comprensión. Además, es biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires, con quien vamos a tratar el tema, el juicio final. ¿Estás preparado? Tema que explica los numerales 1038 a 1041 del Catecismo de la Iglesia Católica. Gerardo, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a compartir con ustedes este caminar entre luces y sombras hacia la patria celestial. Gracias por esa predisposición. Bien, cuéntenos un poquito cómo están sus actividades en Buenos Aires. Bueno, mis actividades son bastante diversas y fundamentalmente se dirigen en dos ámbitos. Por un lado, la parte social, el acompañar ciertas situaciones de precariedad. Tenemos mucha gente en este momento en situación de calle, muchos migrantes que seguramente vienen de situaciones peores todavía de las que nosotros tenemos, porque comúnmente nadie abandona su patria, su tierra, su familia, si no es por extrema necesidad. Y por otro lado, la parte de formación, la parte de reflexión bíblica, pastoral, psicológica también, porque como psicólogo atiendo a personas, sobre todo a personas que en su sufrimiento denotan alguna relación con la religiosidad, porque psicólogos acá hay de sobra. Entonces yo trato de más bien centrarme en personas que tienen algún conflicto con lo religioso, porque tal vez para eso tengo más herramientas, ¿no? Así que esa es un poquito mi tarea. Y aparte, últimamente tengo una tarea muy especial que es la de ser abuelo. Y tratar de parecerme un poquito a mis abuelos, que fueron tan buenos conmigo. Entonces yo, acordándome de ellos, trato de repetir con mis nietos, Vicente y Josefina. Qué bien, qué bien. Aquí en este sector, mi abuelo tenía por lo menos unos 300 nietos. Por lo menos, porque de mi familia éramos 13 hijos y éramos muchísimos hermanos. Entonces, y muchísimos Qué cosa, tíos. ¿no? Sí, terrible. Bueno, Hoy pero día ya, es muy difícil encontrarse con abuelos porque muchos dicen, mis hijos no tienen hijos. Es otra situación vital, ¿no? Mejor o peor, distinta. Entonces yo digo,
nosotros andamos entre luces y sombras por este mundo y tenemos que ser capaces de andar. Por eso me encanta el título de ustedes, ¿no? Un pueblo que camina, un pueblo que camina, un pueblo que no se detiene. No, el pasado era mejor, aquellos abuelos con 300 nietos. Bueno, era otra realidad, ¿no? Era otra realidad, porque seguramente aquel abuelo que sería un patriarca venerable, pero que con 300 nietos no podría tener mucha cercanía, ¿no? Con cada uno. En cambio, yo por ahí me doy el lujo de tener unos diálogos con mi nieto de 7 años que quedo temblando, ¿no? Porque digo, ¿qué cosas me interpela este chico? ¿Qué cosas me pregunta? ¿Cómo le contesto? Es mucho más fácil para mí hablar con ustedes acá y a veces con mi nieto, ¿no? Claro, así es. Bueno, son distintas realidades, distintas épocas. Es. Muy bien. La iglesia hoy celebra a Santiago Apóstol, quien dejó todo para seguir a Cristo y nos recuerda que nuestra vida tiene un destino eterno y que un día compareceremos ante el Señor. La solemnidad de Apóstol Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de San Juan Evangelista, se celebra hoy, que con Pedro y Juan fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor, decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por Herodes Agripa. Fue el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio. Esto sucedió en el siglo I. Las citas bíblicas que se han seleccionado para estos numerales, para este tema, están tomadas de la segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 2, que dice, porque Él nos dice en las Escrituras, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Miren, este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. La segunda está tomada de Mateo capítulo 25, versos del 31 al 32, que dice, cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. El tema que vamos a tratar hoy es el juicio final. ¿Estás preparado? Tema que explica los numerales 1038 a 1041 del Catecismo de la Iglesia Católica. Gerardo, por favor, ¿nos ayuda con una introducción a este tema? Bueno, como no, yo diría que aquí hay que tener muy en cuenta que el catecismo de la Iglesia Católica es simplemente una herramienta fundamentalmente destinada a los catequistas, a los agentes pastorales, para que puedan organizar sus catequesis. ¿Qué es la catequesis? La catequesis es la educación de la fe. Si se quiere, todas las religiones tienen sus catequesis, porque todas las religiones tienen creyentes que tienen una intuición acerca de la divinidad y acerca del sentido de la existencia humana que necesita ser conducida, llevada, orientada dentro de una tradición religiosa concreta. Cada tradición religiosa habla, presenta su catequesis como si fuera algo definitivo, pero en realidad toda catequesis es un trabajo de una comunidad religiosa para tratar de entender el misterio de Dios y el misterio de la existencia humana. Entonces, aunque hablemos desde el catecismo de la Iglesia Católica con cierta, vamos a decir, seguridad, esta seguridad está enmarcada dentro de la finitud. Porque como dice muy bien el Evangelio según San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces hablamos de Dios y del misterio del ser humano con profunda humildad, sabiendo que todo lo que decimos nunca es algo definitivo,
sino que son expresiones desde nuestra pobreza, desde nuestra ignorancia profunda acerca de estos misterios. Entonces, ahí recién citamos algunos pasajes de la Escritura, pero yo justamente preparando este encuentro me daba cuenta que en estos numerales que tenemos que trabajar hay una cita que a mí me hubiera gustado que esté y no está. Está en otros lugares del catecismo, pero yo la hubiera puesto acá. Y en la cita de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 11 en adelante, dice: nadie puede poner un fundamento más que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo. Atención ahora, aunque él mismo logrará salvarse, como quien escapa del fuego. Una visión del juicio que no es sobre la persona, sobre las personas, sino sobre su obrar. Entonces, el fuego del juicio destruye todo lo que ha sido construido con materiales que no son nobles. Pero uno se salva, porque el que salva es Dios, no nosotros. Yo me quedaría con esta imagen del juicio, aunque por supuesto la de Mateo 25, 31 y siguientes me encanta, pero prestemos atención, porque ese juicio que se presenta en Mateo 25, 31 siguientes no es un juicio religioso, sino que es un juicio humano. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste de paso y me alojaste, enfermo, preso, me visitaste o no lo hiciste. Pero no hay nada religioso. No era primer viernes y fuiste a comulgar. No eran las 3 de la tarde y rezaste la coronilla de Jesús misericordioso o la dejaste de rezar. No era domingo y fuiste a misa. Nada religioso. Es un juicio universal, por tanto es más allá de todas las religiones. Y entonces seguramente alguno va a decir, pero que Gerardo está diciendo que no vale la pena comulgar los primeros viernes, rezar la coronilla o ir a misa el domingo. No, pero eso forma parte de nuestra tradición y los que andamos rengos por el camino necesitamos de esas herramientas para sostenernos en aquello que va a ser motivo del juicio universal, que son las obras que hayamos hecho. Entonces, en Mateo parece que la cosa es clara. A los que hicieron obras buenas, el premio eterno. A los que no las hicieron, el castigo eterno. Sin embargo, en 1 Corintios parece que hay salvación para todos. Lo que sí no se salva es las obras que hicimos inútilmente. Todo aquello que se hizo que no sea por amor. Y acá podríamos ir también al capítulo 13 de 1 Corintios, se acordarán ustedes muy bien, que aunque yo hablara las lenguas de los ángeles, aunque yo hablara en 1000 idiomas, aunque yo hiciera obras maravillosas, si no lo hago por amor, no vale nada. Entonces, a la hora del juicio lo importante es el amor. Y muchas veces nosotros amando, hasta incluso podríamos llegar a equivocarnos. Pero como Dios ve el corazón, no las apariencias, los que tratamos de ser honestos, vamos hacia el juicio
con mucha calma, porque el que juzga es Dios, porque los que nos defienden son el Hijo y el Espíritu Santo. Les recomiendo por ahí, si quieren, algún videíto que yo he hecho hace un tiempo sobre los dos paráclitos, los dos abogados que tendremos en el juicio, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que si quieren ahora, vamos a ver el catecismo, pero con calma, con confianza en aquel que nos ofrece siempre la salvación. Dios siempre salva, si no, dejaría de ser Dios. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente nuestro hermano Gerardo García Helder. Él es presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. Además es biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires. El tema que estamos analizando es el juicio final. ¿Estás preparado? Tema que explica los numerales 1038 a 1041 del Catecismo de la Iglesia Católica. El primer numeral para su análisis es el 1038 y dice: la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que vayan y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Gerardo, esto me da miedo, este numeral. Por favor, ayúdenos con su explicación. Bueno, yo creo que lo interesante de la cita bíblica con la que termina este numeral, Mateo 25, 31 y siguientes, es que allí se dice que cuando este pastor separa a ovejas de cabras, dice a las ovejas: vengan benditos de mi Padre, al reino que fue preparado desde el comienzo del mundo para ustedes, para los ángeles y para ustedes. En cambio, a los que manda a la condenación, dice: vayan al lugar destinado a los demonios, no a nosotros. Entonces, hay que ver cómo uno interpreta esto, que para mí es una parábola que trata de demostrar lo que realmente importa durante la vida. A mí lo que pase después de la muerte no me preocupa mucho, porque eso está totalmente en manos de Dios y no puede estar en mejores manos, porque Dios es la misericordia misma. Entonces yo, por ese lado, me quedo tranquilo. Lo que sí me preocupa es el aquí y el ahora. O sea, cómo yo reflejo esa bondad de Dios. Nosotros no debemos ser buenos para evitar el castigo. Debemos ser buenos porque ya nos sabemos salvados. Como Dios nos ha salvado y nos da la gracia de intuir lo que nos espera, no podemos no ser buenos. Tanto los que van a la derecha como los que van a la izquierda dicen: pero ¿cuándo hicimos esto o cuándo dejamos de hacerlo? Como que uno lo hace naturalmente. Entonces, qué lindo, ¿no? Cuando uno está lleno de Dios, solamente puede entregar a Dios. Cuando uno está lleno de bien, solamente puede hacer el bien. En cambio, cuando uno no está lleno de Dios, ¡ay, Dios mío!
Y lamentablemente vivimos en un mundo, sobre todo gobernados por personas que parecen no estar muy llenas de Dios. Aunque a veces lo tengan en la punta de la lengua, ¿no? Aunque a veces hablen demasiado de Dios. Por eso digo, tenemos que dejar de hablar tanto de Dios y hablar más bien con Él y pedirle a Él que nos conceda la gracia de ser sus testigos. Entonces, qué lindo llegar al juicio sin miedo, sabiendo que Dios juzgará con misericordia y que comprenderá por qué nosotros obramos como obramos. La mayoría de las personas no hacen el mal porque quieren, sino porque vaya a saber las circunstancias. Como decía San Buenaventura, no todos pueden todo. Entonces no exijamos a los demás, ni siquiera nos exijamos a nosotros mismos ser siempre correctos. Sí, pidamos ser honestos, humildes y pacientes. El Señor nos encuentre dignos del reino, pero por su misericordia, salvados por pura gracia. Démosle gracias a Dios ante la idea de este juicio en donde Él nos rescatará, en donde Él nos salvará. Para mí, el reino celestial no es un premio, sino un regalo inmerecido, inmerecido. Los que ya esperamos ese regalo por la fe, entonces tratamos de ser buena gente, porque ya sabemos lo que nos espera. Somos buenos no para que Dios sea bueno, sino porque Dios se ha manifestado bueno en nuestras vidas. Papa Francisco decía, el infierno existe, pero está vacío. Jesús dijo, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre? Si nosotros que somos malos seríamos incapaces de mandar a alguno de nuestros hijos al castigo eterno, imagínense si Dios lo va a hacer. Entonces da todo lo mismo. No, no da todo lo mismo. Porque el que no obra bien en este mundo está desperdiciando el tiempo que Dios le dio en este mundo. Hemos sido enviados a este mundo para construir el reino de Dios. Entonces construyámoslo con materiales nobles, con oro, plata, piedras preciosas, no con maderitas, cañitas y otras cosas que el fuego después va a destruir. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida. Sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas. No mates a lo que dices más querer. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña hoy día nuestro hermano Gerardo García Helder. Él es presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. Además, biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires. Y como él nos dijo también, es abuelo últimamente. ¿Con quién estamos analizando el tema? El juicio final. ¿Estás preparado? Tema que explica los numerales 1038 hasta el 1041 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante agradecer a nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos, nuestros hermanos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 290 videos con enseñanza del catecismo. Bien, el siguiente numeral es el 1039, que dice: frente a Cristo,
que es la verdad. Será pues al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Eso lo dijo San Agustín. Por favor, Gerardo, tu explicación y comentarios de este numeral. Bueno, suele ocurrir que cuando hablamos de buenos y malos, los que hablamos siempre nos pongamos del lado de los buenos, ¿no? Yo creo que tanto San Agustín como otros grandes maestros de la fe, grandes predicadores, cuando decían estas cosas, en el fondo lo que estaban buscando es que nosotros tratemos de entrar al lado de los buenos y evitar el otro lado. San Agustín decía que el trigo y la cizaña crecen juntos, basándose en lo que dice Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, y que hay que dejar que crezcan juntos, pero cuidado, no nos convirtamos nosotros en cizaña. Y cuando Agustín predicaba esto, por ejemplo, en uno de sus sermones dice: ¿ustedes creen que en los presbiterios no hay cizaña? Sí, también en los presbiterios hay cizaña. ¿Y hay malos obispos? Sí, claro que hay malos obispos. No, en realidad no hay malos obispos, dice Agustín. Si son malos, no son obispos. Pero está sentado en la cátedra, me dirás. Sí, también hay espantapájaros que cuidan campos. Es decir, siempre hay que estar prestando atención, porque a veces nosotros nos ponemos del lado de los buenos y nos creemos que porque cumplimos con los mandamientos, porque observamos determinadas normativas, somos mejores que los demás. Y no, siempre está el peligro de tener una apariencia de buenos y en el fondo no serlo. Por eso pidámosle al Señor con toda humildad que Él nos haga cada día más buenos. A mí me gusta repetir mucho esa hermosa jaculatoria: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Si somos hijos de Dios, parezcámonos a nuestro Padre. Y así afrontemos el juicio. Pero cuidado, porque si vamos a leer el Evangelio según San Juan, el juicio se da ahora. Los que creemos en Jesús ya estamos salvados. Y los que no creen están condenados. ¿Pero condenados a qué? A vivir sin esta confianza, sin esta alegría de sabernos salvados por pura gracia. Por eso démosle gracias infinitas al Señor, que nos ha regalado el don de la fe, y tratemos de vivir con humildad y paciencia esperando este juicio. A mí hay una historia que pertenece a la tradición budista que me gusta mucho. Dice que Buda muere, sube a los cielos y allí salen a recibirlo todos los que ya eran bienaventurados, los que ya gozaban de la felicidad eterna. Y le dicen: ¡qué alegría! ¡Qué alegría que estés con nosotros! Te estábamos esperando desde hace siglos. Y Buda asoma la cabeza al cielo y mira para adentro. Dice: ¿ya están todos?
No, dice, todavía hay mucha gente en la tierra. Ah, entonces me tengo que volver a encarnar, dice Buda. Qué hermoso pensar así. Si no están todos en el cielo, entonces el cielo no es un lugar para nosotros. Porque si no están todos en el cielo, significa que el plan de Dios fracasó. Porque creemos en un Dios que es salvador de todos los seres humanos, especialmente de los que creemos. Porque creyendo, sabemos lo que nos espera. Entonces, pidamos al dueño de la mies que envíe más obreros a la cosecha, para que la cosecha sea abundante y que todo el grano llegue a los hilos eternos. Adelante y con confianza. Perfecto, muchas gracias. Parece que sí tenemos tiempo para el siguiente numeral. ¿Podríamos hacerlo el 1040? Listo. El numeral 1040 dice lo siguiente. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa sobre las injusticias cometidas por las criaturas, por sus criaturas, y que su amor es más fuerte que la muerte. Hermano Gerardo, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios de este numeral. Bueno, yo creo que muchas veces lo vemos reflejado incluso en los evangelios, ¿no? Cuando a Jesús le preguntan ¿cuándo será el juicio? Esto solo lo sabe Dios. Entonces la preocupación no tiene que ser en un juicio a futuro, sino en el juicio actual. Dios en este momento nos está juzgando. Pero en la Biblia, cuando se habla de justicia divina, no se la opone a misericordia. La justicia y la misericordia de Dios son lo mismo. Dios mira a cada uno de nosotros con ojos de bondad, con ojos de misericordia, con ojos de salvación. Dios quiere nuestra salvación, no nuestra condenación. Entonces, dejemos a Dios ser Dios en nuestras vidas. Dejémoslo que nos salve. Permitámosle a Él que realice su obra en nosotros. No le pongamos obstáculo. Esto me parece a mí que tendría que ser la consecuencia de la lectura de estos números del catecismo. No sembrar miedo ante la posibilidad de una condenación, sino estimular a la bondad, porque amor con amor se paga. Dios ha sido bueno con nosotros, entonces seamos buenos también nosotros con Él. ¿Y con Él cómo? En nuestros semejantes. Leía estos días las visiones que tuvo una venerable mujer italiana del siglo XIX. Y ella tuvo visiones que tenían que ver con las 24 horas de la pasión de Jesús. Y en esas visiones decía, ay Jesús, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cómo quisiera yo estar a tu lado, consolarte, acompañarte. Pero hoy día Jesús no necesita eso de nosotros, porque hoy día Jesús ya no sufre los dolores de la pasión en carne propia, pero sí que los sufre en nuestros semejantes, en las personas que están en situación de calle, en las personas que han fracasado en alguno de sus intentos vitales, por ejemplo, un matrimonio que se separa, en personas que pierden a seres queridos, en personas que no encuentran trabajo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer presente ese amor de Dios, que nadie quede fuera de este reparto de bienes, que ya ahora
empecemos a vivir como si estuviéramos en el reino celestial. Entonces, hablar del juicio no es para pensar en el mañana, sino para vivir el hoy de un modo distinto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, continuamos con su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, o nos acompaña nuevamente, nuestro hermano Gerardo García Helder, presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión, además biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires. El tema que estamos analizando es el juicio final. ¿Estás preparado? Este tema explica los numerales 1038 hasta el 1041 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante agradecer a nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hace posible este programa. Nuestros hermanos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga, sí, en YouTube. Allí tenemos más de 290 videos con enseñanza del catecismo. El siguiente numeral, y el último, es el 1041, que dice: el mensaje del juicio final llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Por favor, Gerardo, ayúdenos con su comentario y explicación del tema. Bueno, este último número creo que es muy bonito, ¿no? Como está presentado, en donde nos dice que tenemos que esperar con alegría esa venida del Señor, que no viene a castigar, sino que viene a salvar. Dios siempre, siempre salva. Me acuerdo que en una oportunidad estaba yo predicando un retiro para laicos en una casa de retiro que pertenecía o que pertenece a unas monjas de clausura. Y en un recreo una señora se me acerca y dice: hay una hermanita que quiere hablar con usted. ¿La puede ir a ver? Sí, cómo no. ¿Cómo se llama la hermana? Voy, la busco. Y la hermana viene y detrás de las rejas me dice: yo quería agradecerle mucho porque usted me salvó la vida. Digo: ¿cómo, hermana? Yo creo que no la conozco. Tal vez usted vio alguno de los videitos que yo hago por ahí. No, dice, nosotras aquí no vemos los videos. Pero una señora del pueblo vio un videito suyo y me trajo una frase que usted dijo. ¿Y qué decía la frase?, le pregunto yo. Usted dijo: el perdón viene antes que el arrepentimiento. Ah, sí, estoy convencido. Dios siempre tiene la iniciativa. Entonces la salvación viene antes del juicio. Dios ya nos ofrece la salvación. Dios ya envió a su Hijo único al mundo, no para juzgar, sino para salvar. En esto se manifestó el amor de Dios. Juan 3:16. Entonces, si la primera venida es la manifestación de ese amor en la encarnación del Hijo, que viene no a juzgar, sino a salvar, ¿cuánto más en la segunda venida, que será lo definitivo? Después ya no habrá una vuelta a esta tierra, como piensan tal vez hermanos de otras corrientes religiosas, que creen que se salvarán solo 144.000. Problema ya para ellos, porque ellos ya son más de 144.000. O sea que ni siquiera ellos se van a salvar en su totalidad. Yo, en cambio, pienso que todos
todos nos vamos a salvar. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Y que algunos han pasado por este mundo perdiendo el tiempo, no aprovechando para construir el reino de Dios que se dará definitivamente en el cielo, pero que ya ahora necesita ser manifestado. Que el Señor nos conceda la gracia que a partir de esta esperanza del juicio nos convirtamos a su amor y tratemos de parecernos más a Él. Que el Señor saque nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón semejante al de Jesucristo. No vayamos al juicio con miedo, vayamos al juicio con esperanza. No vivamos con miedo, vivamos con confianza, porque para que seamos libres, nos liberó Jesucristo. Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Es importante saludar a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Vaya para ellos un abrazo virtual, rompe costillas, como dicen por acá en el Ecuador. Bien, también es importante saludar pues al Arzobispado de Buenos Aires. Siempre está pues nuestro hermano Gerardo acompañándonos en este programa, compartiendo con esta audiencia su conocimiento, sus experiencias. Es importante agradecer también para ellos un saludo muy fraterno. De igual manera saludamos a todos los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas que hacen posible muchos ministerios dentro de la iglesia, mucho servicio dentro de la iglesia. Bien, Gerardo, muy agradecido por esa participación, por esa predisposición, y no vamos a despedirnos sin que antes nos dé un mensaje final, por favor. Que así como le salvó esa frase a esa monjita de clausura, pues le llegue al corazón a todas las personas que nos van a escuchar y que nos van a ver por los distintos medios de comunicación. Bueno, por ahí mi frase sería que nosotros somos o estamos llamados a ser un evangelio viviente. Evangelio significa buena noticia. Que todos los que nos vean descubran la buena noticia de Dios, que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No estemos por ahí anunciando calamidades. Andemos por el mundo proclamando la bondad de Dios. Si alguno, por malentender esta bondad de Dios, empieza a hacer cualquier cosa, porque total Dios es bueno y me va a salvar, qué pena, porque todo eso va a ser quemado por el fuego en el juicio. Qué pena que haya gastado sus energías viviendo de esa manera. Tratemos de que los que nos vean a nosotros digan, ¿cómo me gustaría imitar a esa hermana? ¿Cómo me gustaría imitar a ese hermano? Tratando de estar cerca de todos, tratando de proclamar buenas noticias, tratando de alentar a vivir en este mundo que tantas veces se vuelve cruel, se vuelve difícil, se vuelve sombrío. Que a pesar de que no lo veamos, creamos que el sol siempre está y que Dios siempre está salvando. Porque si Dios deja de salvar, deja de ser el Dios de Jesucristo. Adelante, 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 y gracias por permitirme acompañarlos un ratito en este pueblo que camina. Muchas gracias, estimado Gerardo. Gracias por esa ayuda, ese aporte para esta comunidad que nos escucha y que nos sigue a través de los medios de comunicación. Gracias, mil gracias. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a portarnos bien, a buscar ese cielo. Gracias, muchas gracias, Gerardo. Hasta la próxima. Hoy como ayer,
Es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.